Hola, buenas noches. Estamos en un lunes cualquiera de finales de junio del 2022. En este caso, en el quinto capítulo de Músicos del País, en este caso una dama, de Santa Rosa La Pampa, Viviana Dal Santo, pianista y compositora. Buenas noches, Viviana. Hola Máximo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto Gracias por este conocerte. espacio. Un gusto conocerte. Igualmente. Vamos a hablar de tu historia como pianista, como compositora, como docente, desde el hecho de vivir eh, en el que yo llamo mal interior, y a vos por ahí te gusta el interior del país, de una provincia, de una ciudad importante, capital de una provincia importante como es La Pampa. ¿Cómo es el hecho de ser músico, de ser compositora, de ser docente, de generar proyectos interesantes como los que he escuchado en estos días? Contame, vamos al principio de todo. ¿Cómo empieza la música en tu vida de niña, según me contabas? Sí, claro, sí, empecé a estudiar de chiquita piano. En realidad, yo no sé por qué cuando tenía 4 o 5 años, con mi hermana mayor empezamos a pedir que nos regalaran un pianito de juguete. No sé, no me acuerdo por qué fue, o tal vez lo pidió ella y entonces yo me acoplé a su pedido porque ella era la mayor. Claro, Em, Y entonces pedimos ese pianito y los Reyes Magos lo trajeron, mira, nos trajeron uno para cada una, y bueno, y yo empecé a sacar de oído y a explorar algunas cosas, a crear algunas cositas muy simples, obviamente, porque tenía 4 o 5 años, em, en ese pianito, y posteriormente, cuando empecé a ir al jardín, a la escuela, la seño de jardín fue muy importante porque había en esa escuela, donde yo iba era una escuela pública, pero ujú, había 3 pianos en la escuela, 3 pianos wow, verticales. wow, Uno, uno en la sala donde se hacían actos, otro no me acuerdo dónde, y otro en la salita de jardín donde yo estaba. mira, Entonces esa seño, cuando se enteró que yo tocaba algunas cositas de oído, me dejaba tocar en ese piano. mira, O sea, me dejaba un ratito de la tarde, que los nenes jugaban a otras cosas, y a mí me dejaba tocar en ese piano vertical. Eh, Así que ella fue para mí importantísima porque, digamos, ahí descubrí que era lo que quería hacer en mi vida. podríamos decir que esa fue la primera vez que vos tocaste en un piano en serio, digamos. Sí, sí. Wow, en el Y jardín, en el jardín de infantes. sí, Qué bueno, y después me quisieron, bueno, mis papás me preguntaron si quería ir a estudiar piano y dije que sí, pero resulta que en esa época no te recibían, yo tenía 5 años, no te recibían los profes si no sabías leer y escribir. claro, claro. Eh, no, no, yo no entendía por qué, después de más grande lo entendí y Sí, entendí desde la formación que me dieron después. Al final empecé a los 7 años, 7 años y medio, eh, cuando ya sabía leer y escribir. Y por la mira, formación que me dieron desde un principio, que era aquella formación antigua y tradicional en la que la clase de teoría y solfeo era, bueno, en la clase de solfeo solfeabas, en la clase de teoría copiabas claro, y después claro. repetías. Entonces había que saber leer y escribir. Sin entender muy bien cómo eso se unía con el piano, ¿viste? Que pasaba también eso. Digamos, la Y teoría de primero, solfeo era una cosa y el piano era otra, ¿no? claro, y todavía el solfeo, bueno, pude entender un poco más cómo Ah, se relacionaba. Lo teórico no, porque la primera clase consistía en qué es música. Música es el arte de combinar los sonidos, y eso lo tenías que escribir. Te claro, lo dictaban y lo escribías, y bueno, y después ibas a tu casa, lo estudiabas leyéndolo y después lo repetías a la clase siguiente, claro, delante del profe. claro, claro. Entonces, bueno, recién a los 7 años empecé a, a ir a clases de piano. Ujú. Ahí en Santa Eh, Rosa. sí, sí, sí. Bien. Así que bueno, ese fue mi inicio. Gracias al pianito de juguete, gracias al aseño de jardín. Mirá,
Qué importante, ¿no? Esas señales de niña. Sí, y qué importante, o sea, por eso yo valoro mucho a esa profe, a esa seño, porque qué importante que ella, eh, digamos, yo creo que un profe o un maestro por ahí que tiene 25, 30 chicos adelante, y a veces es difícil que se dé cuenta qué es lo que quiere cada chico, qué aspiraciones tiene ese chico, qué expectativas tiene. Claro, Son 25, 30, o sea, es mucha mucho. gente, mucha gente. Pero pero sí valoro mucho cuando un profe sí se da cuenta de esas cosas o sí se entera, porque a lo mejor ella no se dio cuenta sola, sino que a lo mejor mis papás le dijeron, pero bueno, de alguna manera se enteró eh, y lo valoró. Eh, Claro. Pero entonces, además, eso, vos pensá una cosa, Viviana, nosotros, todos nosotros, la gente, tiene algún condimento natural que le vienen con ellos. Algunos la sí, música, algunos el dibujo, algunos hablar, otros actuar, otros sí, escribir, otros jugar a la pelota, otros jugar al básquet, otros a correr. Y a veces, muchas veces, en el caso nuestro lo pudimos descubrir tanto vos como yo de niños, por suerte, y hay gente que pasa por la vida sin haberlo descubierto nunca y sin que nunca ningún aseño, como decís vos, haya descubierto ese granito de arena que había en esa nena o en ese nene. Que sí, seguro tenía algo, pero nunca nadie, ni siquiera los padres en este caso, claro, se dieron cuenta de que esa persona tenía una habilidad X, que andás a ver le vino genéticamente o no, quizás no, y pasaron por la vida y llegan a grandes sin haber descubierto nunca nada que les guste. sí, Es tremendo, es tremendo, es es tremendo, tristísimo. es tristísimo. Sí. Y es triste, digo yo, porque no me imagino cómo logran ser felices. Es una Porque buena yo todavía he pregunta. logrado ser feliz gracias a la música, a otras cosas también, por supuesto, ¿no? Claro, claro, Pero claro. sentí que en momentos de tristeza, en momentos difíciles de la vida, la que sostenía era mi parte musical. Totalmente. Eh, por eso digo que me parece triste y no sé cómo logra la gente ser feliz sin encontrar una vocación. Es una buena pregunta, Viviana. Importante eso. Sí, vos me contabas en la Para ser previa, feliz. perdón, me contabas en la previa una anécdota de tu viejo que era, parece melómano, bueno, además tocaba la guitarra también, creo que eso Sí, también impacta en la genética de uno, ¿no? Que le sí, gustaba escuchar música, pero sus gustos eran muy eclécticos. Contá un sí. poco eso. Sí, bueno, sí, en realidad papá cantaba y tocaba la guitarra. Ujú. em, Él había ido a estudiar guitarra y también le habían enseñado por música, como se decía en ese momento, o sea, aprendías por música o por oído. O por eh, rasgueo, le- o por rasgueo. sí, y le habían enseñado por música, Bien, así que tocaba así, tenía que estudiar obras académicas de mira, guitarra. Eh, pero lo que a él le interesaba era tocar de oído y el rasgueo, bien, porque a él le interesaba acompañarse para cantar. bien. Eh, entonces yo recuerdo que cada vez que se podía, cada vez que él llegaba de trabajar, eh, aunque tenía que comer, dormir un ratito e irse al otro trabajo, había, aunque sea 5 minutos, para cantar y tocar la guitarra. Qué bueno. Eh, sí, y aparte, aparte, como vos me decías, era de unos gustos bastante variados a la hora de escuchar música, ¿no? O sea, él los fines de semana, que era el momento que más tiempo tenía, eh, se ponía a escuchar música, o sea, lavaba el auto y ponía música a todo volumen para poder escucharla mientras lavaba el auto, o limpiaba afuera, lo mismo, ¿no? Eh, y esa música que ponía a todo volumen, que la escuchábamos nosotros, los vecinos, todos, Todo, todo. era, sí, era de todo. Era la música académica que uno puede encontrar
en las colecciones que se venden para todo público, para todo Ujú. consumidor, digamos, por decirlo de alguna manera, Sí, sí, sí. em, que dentro de la música académica es la comercial, digamos, ¿no? Claro, Las claro, obras más conocidas, digamos, que se han hecho más claro. famosas de la música académica, porque no era un experto en eso, pero sí le gustaban algunas. Entonces, iban desde eso hasta la música tradicional italiana, Ujú. eh, alguna música española también, eh, Pimpinela, eh, alguna de José Luis Perales, eh, folclore, de folclore nacional de todo, grupos de folclore de acá de La Pampa, Ah, también. claro. Ujú. Eh, y sí, o sea, ahora no me acuerdo más, pero de mis Rousseaus, que era Wow, un boom en también. la época. Sí. Sí, sí, o sea, sí, escuchaba de todo. Y, y bueno, o sea, que ese era el ambiente musical de mi casa, Y digamos, ese, él y, es- cantando y tocando guitarra. y ese ambiente musical de tu casa, ¿vos crees que impactó también en tu cabeza y en tus gustos y en tu forma de hacer música, digamos? Sí, 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 yo creo que fue decisivo. En realidad, como te decía, yo cuando uno iba, en la época que yo era chica, ¿no? Año 80 y pico, Ujú. cuando uno iba a estudiar piano, uno iba sabiendo que iba a tocar música académica. Claro, Creo que hoy la cosa cambió un poco porque uno puede elegir ir a piano, a estudiar piano con un profe que se dedica a lo popular o que hace más piano armónico o que hace más composición en el piano, claro, eh, o elegir ir con alguien eh, que se dedique a lo académico o al jazz, ¿no? claro, claro, claro. Pero en esa época, por lo menos acá, uno iba a estudiar piano, iba a tocar obras académicas. Claro. Entonces, todo mi estudio de piano fue así, toda mi adolescencia y mi infancia en el estudio del piano fueron así, fueron tocando música académica y no Ujú. saliendo de ahí. Desde ya que yo volvía a casa y tocaba de oído, yo seguía tocando de oído como en el jardín, un poco mejor, porque lo iba, pues como de tanta práctica lo iba perfeccionando. Pero eso por fuera, en eso también mi profe de piano también fue importante porque si bien ella me enseñaba solamente lo académico, le decía a mi mamá que me dejara tocar todo lo que yo quisiera, lo que se me ocurriera. Qué Y buena eso estaba bien, cabeza, ¿eh? Qué buena cabeza, ¿no? eso estaba bien, la verdad, Claro. eh, porque por ahí había profes que se cerraban en lo No, académico o en lo que ellos estaban enseñando, claro, y, eh, y por ahí aconsejaban a los papás que no, que tocáramos, que el chico tocara solamente lo que aprendía en la en la clase. clase, claro. Así que eso fue importante también. Y yo creo que sí, que todo eso me marcó. Lo único es que tardó años en que yo fuera consciente de cómo me marcaba el ambiente musical de casa, ¿no? Ujú. Que era ecléctico y que era muy orientado por ahí a lo popular. Claro, Que aún la música italiana o española que papá escuchaba era tocada por orquestas, claro, pero no dejaba de ser música popular. Y la claro. música académica que él escuchaba no dejaba de estar popularizada también, ¿no? Porque era música que en ese momento por lo menos la conocía todo el mundo. Claro. Eh, Así que eh, yo creo que tardó años en concientizarse en mí, Ujú. porque bueno, porque cuando uno estudia, como te decía, uno identifica lo que es el estudio con lo que es académico. Claro. Lo Eh, otro no. Llegó un momento, claro, claro, llegó un momento que había naturalizado bastante que si yo componía tenía que componer de determinada manera o con determinado lenguaje. Claro. Eh, no por culpa de nadie, sino porque se había naturalizado así, en Claro. mí, nada Ujú. más. Eh, y años más tarde,
pude reencontrarme con toda esa, con el caudal de la infancia, digamos, ¿no? Ujú. Y darme cuenta de que yo podía mezclar esos dos mundos y que de hecho no es que los podía mezclar, sino que ya estaban mezclados en mí. Claro, Y que si claro, claro. encontraba esa voz, o sea, iba a ser esa, mi propia voz, mi propio Ahora, lenguaje compositivo. una pregunta te hago. La profesora esta que tuviste de niña, digamos, sabía de tus aptitudes, digamos, compositivas. ¿Ella te incentivaba, escuchó algo de lo que vos hacías o lo dejó como una especie de cosa lúdica solamente, como un juego? No, no, ella lo que sabía era que yo cuando salía de la clase tocaba de oído, estudiaba mucho lo que ella me daba, porque a mí me encantaba lo académico, Ah, y de hecho toco mucha música académica en el piano, ujú, es prácticamente lo que más toco. eh, Así que ella sabía que yo tocaba de oído, no sabía, me parece todavía en ese momento, que yo eh, trataba de crear cosas, porque además yo lo tenía un poco oculto a eso, no ah, era que lo decía, que lo gritaba a los cuatro vientos. claro, claro. Así que ella sabía eso, sabía que yo volvía a casa y tocaba de oído, así que lo dejó así como dando la libertad de hacerlo. Bien. No coartándolo, digamos. Claro, claro. Bien, bien. Y otra cosa, vos me contabas recién que que fuiste influenciada por ese gusto ecléctico de tu padre que escuchaba cosas como bien distintas, pero que está buenísimo, me parece. ¿Y cuándo es el momento en el que vos decidís que vas a escuchar tal cosa o tal cosa o tal otra? ¿Cuál es el momento clave en tu vida juvenil, calculo, donde decís, che, me voy a poner a escuchar esta música o esta música? ¿Qué es lo que vos elegís en ese momento? Em, no, yo creo que hubo, sí, me acuerdo un momento, que no sé, yo tendría 13 años más o menos, Ujú, eh, en que, claro, mis abuelos tenían un kiosco, al ujú. kiosco llegaban esas colecciones que te decía de música Sí. académica, que eran carísimas, eh, porque eran, bueno, no me voy a acordar el Eran nombre de la discos, eran colección, discos. era disco más la revista, el libro, pero Claro, que claro, además eran buenísimas, claro, eran muy buenas, no me acuerdo ahora el nombre, con grabaciones buenísimas, pero claro. es una colección que ahora incluso se vende por Mercado Libre y Es de cara. coleccionista, claro, porque ahora es de coleccionista y vale un montón de guita. Claro, pero en ese momento los fascículos eran caros también porque era muy Claro, buena. sí, sí. Eh, y claro, llegaba la revista esa con el disco al kiosco de mi abuela y yo le pedía a mi mamá que me la comprara, mi mamá no me la podía comprar. Y para mí, claro, en ese momento o sea, esa música era la que yo estaba estudiando en las clases. Claro. Eh, entonces yo quería tenerla eh, cuando yo quisiera para escucharla. Ujú. Y no se podía. Entonces lo que decidí fue empezar a agarrar la radio. Claro, eh, está bien. Obviamente estamos hablando de la prehistoria en la que eh, no había YouTube, no había redes ni No, no nada. había nada. Entonces, claro, agarré la radio y empecé a mover el dial hasta que encontré programas que se especializaban en música académica y ahí decidí ponerme a escuchar, anotarme los días y horarios en que estaba el programa y ponerme a Claro. escuchar. Radio Eh, Nacional hacía eso mucho. sí, Claro, sí. claro. Sí, Radio Nacional Santa Rosa tenía aparte sus propios programas. Ah, claro. Había acá en Santa Rosa dos o tres personas muy entusiastas de la música académica, Ujú. habían formado incluso la Asociación Amigos de la Música, Mira, y algunos de ellos tenían, de las personas que lo conformaban, tenían programas en la radio donde pasaban música. mira. Y explicaban algunas cosas, entonces uno se enteraba un poquito de la vida del compositor y eh, para mí que tenía 13 años estaba bien como Lo, lo, para lo, aprender. lo que había que bucear para buscar información, ¿no? Vos estás hablando de eso y por ahí un pibe de
20 años no lo llega a entender, pues dice, pero si yo pongo YouTube y encuentro todo. Sí, sí, En aquella sí, no, época era muy complicado. Me imagino que la llegada de discos a las provincias también no era muy usual, menos de música y académica. uno no conseguía prácticamente nada. Nada, no, eh, no, no. no, incluso cuando yo viajaba a Buenos Aires a estudiar, a tomar las clases, en ese momento tampoco se conseguía prácticamente nada. Por eso Ujú, yo salía de las clases y paseaba por las disquerías y compraba. claro. eh, Porque acá mismo, en esa época, y estoy hablando de, no sé, ahora 20 años, Ujú, no hace tanto y tampoco se conseguía de todo. claro, claro, claro. Ah, Después libros. contá esa historia de tus viajes a Buenos Aires para estudiar y con quién lo hiciste y cómo era la mecánica de ese viaje. Semanal, supongo, Eh, ¿no? ¿Cómo? Semanal era el viaje. No, mensual. Ah, mensual. Ah, Mensual. bien. Claro, pues si no era un gastadero de plata, además. Y no podía, por semana no podía, ni en plata ni en tiempo tampoco. Claro, claro. Yo viajaba los sábados, Ujú. o sea, los sábados, un sábado por mes, eh, y mis maestras, Diana Lopsic, era la de piano, y Eva Lopsic, la de composición, eh, Hermanas. hermanas, excelentes, excelentes maestras, excelentes personas. Ujú. eh, Ellas se ponían de acuerdo para poder darme clase el mismo sábado, en el mismo horario, en el mismo horario quiero decir, primero una, después la otra, Claro, pero coordinados como para que a mí me rindiera bien el tiempo y yo no tuviera que estar esperando ni ir y volver, por claro, ejemplo. claro, claro. Eh, sí, y además me daban clases la mayor parte del tiempo en el mismo lugar. Ah, Eh, Claro, entonces yo llegaba, o sea, viajaba en el colectivo durante la noche, tomaba el colectivo a la noche, a veces 10 de la noche, a veces 1 de la mañana, ujú. del viernes, ¿no? O sea, 10 de la noche del viernes, viajaba, dormía en el colectivo, me bajaba en Retiro, desayunaba, y cuando se hacía la hora de la clase, iba, cada una de ellas me daba como 3 horas de clases seguidas. Wow, wow. Después llegaba la otra y me daba otras 3 horas de clase, o a veces 4. Eh, Así que yo salía de ahí a las 4 de la tarde, 4:30. eh, en ese momento almorzaba y después me iba a pasear y eh, a comprar eso, a comprar libros de música y Claro, discos. claro, claro, claro. Y después a la noche me tomaba el colectivo otra vez para volver a Santa Rosa. Ahora, la cabeza después de 6 horas de clases te quedaba llena de información, ¿no? ¿Cómo hacías vos para decodificar todo ese laburo, ¿no? No, en realidad las dos eran bastante tranquilas, pero muy Ujú, organizadas para dar las clases. ujú. Entonces, por ejemplo, Diana tenía la costumbre de hacernos llevar a los alumnos un cuadernito donde nos iba anotando toda indicación que nos daba, que me daba, la anotaba en mi cuadernito, eh, a la manera de la maestra De colegio, tradicional, pero claro, es bueno, es muy bueno porque yo llegaba a casa y tenía que estudiar un mes sola, claro, sin supervisión, claro, claro. digo. No había Me refiero, internet, no había Zoom en esa época todavía. no, no. Entonces, que estuviera todo anotado en el cuadernito, para mí era como tener a Diana al lado. Claro, Cuando estaba estudiando en casa sola, era como tener a Diana al lado. Eh, y Eva también, Eva me iba anotando las cosas que veía en los trabajos que yo llevaba. Pero por otro lado, cuando yo salía de ahí, que iba a almorzar, mientras me traían, o sea, yo pedía la comida, mientras me la traían, mientras la preparaban, yo agarraba todas las cosas y empezaba a anotar de nuevo, digamos, claro, lo que yo recordaba que por ahí ellas no lo habían anotado, o sea, tenía mucho miedo de, en toda esta cuestión del paseo, el viaje de vuelta y demás, olvidarme alguna cosa. claro, Entonces, como claro. acababa de salir de las clases, me anotaba todo,
todo lo que recordaba hasta el momento. Qué bueno, qué buen sistema, ¿no? Che, Sí, y yo esa ahí época la viví vos con cuál de las dos estudiabas composición? con Eva Lopsic. ¿Y qué te decía ella con respecto a tu cuestión creativa? ¿Cómo lo trabajaban? ¿Vos ibas con cosas ya hechas? ¿Ella te corregía o no? No, ella me guió mucho en cuanto a qué componer, digamos, Bien. qué componer en cuanto a instrumentación, por ejemplo, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, cuando yo fui, eh, la verdad es que lo que yo estaba componiendo primero que yo no había tomado clases de composición con nadie cuando yo empecé con Eva, Claro. y lo que estaba componiendo era solamente por intuición. ¿Eh? Eh, Había estudiado armonía, pero la verdad es que a mí no me dejaba satisfecha la manera como había estudiado acá, no me Ujú, parecía bien. ujú. Eh, entonces tuve que, o sea, lo que le dije a Eva fue que quería tomar clases de composición, pero que también necesitaba clases de armonía. Claro. Y entonces ella orientó mucho las clases a la parte armónica, pero también qué componer en el sentido de para quién, ¿no? ¿Y Entonces, qué? ¿Y qué? habíamos, claro, entonces habíamos empezado, por ejemplo, como en ese momento yo estaba tocando a dúo con un flautista, entonces, por ejemplo, una primera obra que abordamos fue para flauta y piano, porque Eva me dijo, bueno, ya tenés en la oreja la sonoridad de los dos instrumentos, el piano lo Claro. recontra conoces, la flauta conocés su sonoridad y empezamos a trabajar la instrumentación, eh, así, de a poquito, digamos, y a partir de lo que yo conocía, y aparte, además, como la composición como oficio, ¿no? Claro. Que no es pavada. No, no, es muy Eh, complejo. sí, así que bueno, yo iba llevando, sí, composiciones o trabajos, pero que eran los que ella me iba sugiriendo, y yo como que me entregué a lo que ella me sugiriera o como ella organizara las clases. Una cosa que yo escuchaba, que te contaba en la previa, que cuando yo investigué un poco quién eras, me llamó la atención que te contaba que las obras que yo escuché son obras de un rasgo académico, podríamos decir, pero con una fuerte influencia del folclore argentino, digamos, ¿no? ¿Eso tiene alguna historia, digamos, o esta profesora fue influyente, o vos te sale naturalmente esta unión de la música académica y el folclore argentino, o tenés algún referente anterior, ¿no? Eh, no, porque en realidad yo no trabajé eso con Eva Ah, y tampoco compongo igual que Eva. ah, Eh, por eso te decía que a mí las clases con Eva, yo creo que me enseñaron el oficio de componer, el oficio de instrumentar y orquestar, claro, y después lo otro fue, como te decía hoy, después de haber estudiado con Eva, el reencontrarme con todo ese mundo musical de la infancia, claro, ¿viste? claro, Y entonces ahí fue básicamente porque ya había dejado las clases con Eva y había músicos, o sea, empezó a haber músicos acá en la Pampa que querían tocar obras nuevas, que querían tocar obras académicas, músicos que se habían podido formar, yo te decía hoy en las orquestas infantojuveniles, pero que claro. después ellos tuvieron la inquietud de seguir formándose en otros lugares Ujú. con grandes maestros, cada uno en su instrumento, ¿no? Y entonces esos músicos me pedían obras y algunos de ellos incluso me pedían que tuviera algún rasgo popular o folclórico. Claro. Eh, entonces, bueno, y en realidad en eso me ayudaron, no es que fue una imposición o que yo me sentí coartada con eso, Ujú. sino que en realidad me ayudaron porque me ayudaron a reencontrarme con todo eso que sin querer yo sin darme Claro, cuenta, había abandonado, ¿no? claro, claro. Eh, y por eso digo que
que me pude reencontrar con todo eso y yo creo que mi lenguaje o mi voz compositiva, digamos, es esa mezcla, ¿no? Entre lo que trabajé con Eva, que para mí fue crucial porque, digamos, sin eso no estaría componiendo, Claro. eh, y también lo otro, ¿no? Que ya como que lo traía dentro y por una época lo había velado. Ujú. Y hay algunos referentes de esta especie de mezcla de música académica y popular, folclórica, digamos, que vos tengas en la cabeza o que hayas escuchado antes de tu trabajo actual, digamos, porque hay mucha gente que lo ha hecho. Sí, sí, sí. Y claro, es que yo además, en, en una época, también en las últimas épocas que estudié con Eva y con Diana, yo con Diana estaba trabajando en piano, música argentina, Ah, y me había empezado a gustar muchísimo, me ah, encanta la música argentina que hay para piano, y en ese momento tocaba Guastavino, ah, Ginastera, La guau, Scala, claro, y me claro. encantaba. Ahora Entonces eso entiendo, ahora también, entiendo. claro. Y también en algún momento toqué unas obras de Argentino Valle, Ujú. que es un compositor pampeano que en realidad fue un gran pianista, que hizo más carrera de pianista que de compositor, me parece a Ah, mí, mira. a nivel nacional, pero que salió de La Pampa muy joven, Ujú. había nacido en General Hacha, y salió de La Pampa muy joven, y logró una buena carrera como pianista, más Mm, que nada, ¿no? sí, Pero también fue compositor. Y en ese momento también yo estaba tocando obras de Argentino Valle, que además es pampeano. mira. Qué bueno encontrar esos referentes y que te sirvan a vos como germen intelectual y compositivo para tus obras, ¿no? Sí, sí. También en ese momento, digo, por nombrar también mujeres compositoras, que, que fueron muy importantes y que además lucharon mucho por, Sí. por un lugar. También había empezado a estudiar unas obras para piano de Lita Spena, que también eran, no tanto, no sé si rozaban tanto lo popular en el sentido de lo rítmico, ¿no? Ajá, Que uno identifica a lo folclórico cuando hay un ritmo que claro. establece, ¿no? No tanto eso, pero sí en lo descriptivo de ciertos lugares. eh, Así que, bueno, esos eran los referentes que me ayudaron también a encontrarme a mí como Wow. compositora. Y esta inserción tuya como compositora, esta mezcla de académica popular, ¿cómo se da en el ámbito profesional, digamos, ¿no? ¿Cómo lográs insertar tus obras, que las toquen orquestas, que las toquen distintos tipos de músicos, para empezar a hacerte conocida no solamente como pianista, que digamos es tu punto primario, digamos, sino que como compositora también, porque es bastante difícil hoy en día lograr que, como hablamos en la previa, las orquestas suelen tocar músicas de muertos, no de vivos. ¿Cómo fue este Sí. proceso? Mira, ese fue un proceso muy de a poquito, muy paulatino, muy gradual, de mucho trabajo. eh, y la verdad, si voy a ser sincera, es que yo creo que me ayudó la pandemia Ah, mira, y la virtualidad. qué bueno. Creo Bien. que bueno, si bien ha habido obras mías que, bueno, la tocó, una de las obras la tocó la Orquesta de Río Negro, Ujú. y eso fue antes de la pandemia, fue gracias a que estaba en la orquesta tocando un clarinetista pampeano, Ah, mira. amigo, que me pidió una obra para clarinete solista y orquesta para tocarla a él. Entonces, Ujú. porque si no es la verdad muy difícil Es llegar a muy las orquestas. difícil, muy difícil. Y a partir de ahí, con la Orquesta de Río Negro, la verdad, la Filarmónica de Río Negro, tenemos
una relación de trabajo muy linda, muy fructífera. Ujú, Pero digo que me ayudó la pandemia en cuanto al poder sacar mis obras a otros lugares, ¿no? claro. Eh, que noto que desde otros lugares se interesen en mis obras. Eh, yo creo que en muchos lugares fuera del país les interesa mucho esto de lo folclórico y les interesa mucho esta mezcla de lo folclórico con lo académico. Me da esa sensación. Y porque es muy personal. Es una música que se produce solamente acá. Claro, Eso es lo eh, interesante. y claro, y creo que por lo menos por lo que he escuchado, por lo que me ha dicho la gente con la que he tenido contacto virtual, Ujú, eh, creo que les interesa muchísimo todo lo que pasa en Latinoamérica. Argentina me parece que les interesa muchísimo. sí, eh, Me parece que consideran que es un país donde, o sea, tanto que nosotros mismos nos quejamos de Argentina, ¿no? Pero sí, les parece que es un país donde hay muy buena formación, donde hay muy buenos compositores, donde hay y compositoras, ¿no? Y muy buenos músicos y músicas. eh, y entonces nos miran mucho, me parece. Eh, y además les interesa mucho nuestra parte folclórica también. claro. Em, pero yo decía gracias a la pandemia, justamente porque gracias a la pandemia estuvo todo el mundo virtual desarrollándose, Ah, y gracias a eso es que un montón de músicos, directores, se pusieron a mirar que había más allá de lo que podían conocer en forma presencial. claro, claro, claro. Y entonces hubo muchas oportunidades de mostrar mi música en lugares donde yo ni me imaginaba, y fue todo virtualmente. Claro. Una cosa que me llama la atención es que vos hablabas recién del interés del exterior, digamos, de Argentina hacia los músicos compositores argentinos, y vos nombraste dos importantes que son Guastavino, y el otro que Ginastera, nombraste, y Ginastera, Ginastera, y yo agregaría Piazzolla también, sí, que son músicos muy tocados en el exterior, en los lugares más insólitos del planeta. Nosotros con Fernando Lerman, quien fue quien me dio tu contacto, hicimos un último disco justo antes de la pandemia, que se llama Guastavino ahora, que recreamos música de Guastavino, cantada hermosamente por Laura Albarracín, y me contaba Fernando que es increíble la cantidad de obras que tiene Guastavino que se han tocado y que se siguen tocando actualmente en el exterior, ¿no? Es uno de los compositores sí. argentinos, no sé si el más, además de Piazzolla, el más tocado, ¿no? Sí, en realidad, de lo que yo he sabido o he leído, al parecer el más conocido o el más reconocido es Piazzolla, después Ginastera, después Guastavino. Ah, mira, Eso es lo que he bien. leído. No Mira, sé. puede ser. Pero digo, esto Sí, ya viene de lejos, el tema, me parece sí, que hay un interés en la música autóctona, digamos, de sí, raigambre folclórica o tanguera en el mundo, ¿no? Porque además, digamos, somos los únicos que lo hacemos también, ¿no? claro. Bueno, de hecho pasa acá en la provincia que hay muchos grupos folclóricos que son, en realidad les llaman agrupaciones folclóricas, agrupaciones porque en realidad no es un grupo que baila folclore, Ujú. sino que son varios grupos que se dedican a distintas ramas del folclore. Ah, Em, Creo que pasa en todas las provincias de esto. Yo conozco acá, ¿no? claro, En La claro, Pampa. claro, claro. Y esas agrupaciones suelen hacer intercambios, sobre todo, no tanto con Estados Unidos, sobre todo con diversos países de Europa. Mira, Y, eh, y bueno, y en ese intercambio viajan, o sea, por ahí viaja un coro europeo acá, a ujú, Santa Rosa, y mira, luego viajan estas agrupaciones a Europa, ¿no? A Francia, a Italia. Italia no tanto, me parece, pero Francia, España, mira qué por ahí sí. interesante, ¿no? A veces Alemania. Sí. Y, y lo que he visto, me han contado esta gente, es que ellos van a hacer su espectáculo argentino. Claro, Y en ese espectáculo argentino es toda una puesta en escena
en la que aparecen muchísimos rasgos folclóricos. em, y por otro lado, toda la gente que va de las agrupaciones puede individualmente salir a buscar sus propios lugares donde poder mostrar lo que Mira, hacen. Y al parecer les va muy bien justamente porque Europa parece estar muy interesada en nuestro folclore. sí, sí, pues me parece que también debe haber cierto aburrimiento de las músicas también, ¿no? Están en búsqueda permanente de músicas distintas, porque a lo mejor hay cierto conservadurismo musical, entonces estas músicas argentinas, folclóricas y tangueras les resultan muy atractivos, ¿no? Sí, 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 sea por lo que sea, yo lo festejo, lo celebro, porque, Totalmente, eh, claro, hay, claro, digamos, tantos años de historia de América Latina relegada, ¿no? Y tal en toda su cual, cultura, digo. tal Eh, cual. y relegada también porque América Latina miraba para Europa. O sea, no vamos a echarle la culpa solamente a un continente, ¿no? No, 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 Eh, no, creo no. que se miraba mucho a Europa pensando eh, que era La verdad, donde estaba la cultura. la verdad, claro, estaba ahí. Claro. Sí, una Eh, cosa que me gustaría hablar también, que lo estuvimos charlando en la previa, es el Foro de Compositoras Argentinas. Contá un poco de qué se trata y cuál es el métier, digamos, de esto, ¿no? sí, en realidad es el Foro Argentino de Compositoras, FADEC, eh, que se fundó en 2004, lo fundaron Amanda Guerreño e Irma Urteaga, dos grandes compositoras argentinas. Ujú. Irma eh, murió hace poquito, Ah, este año, ujú, eh, y bueno, lo fundaron ellas en realidad eh, porque veían esta cuestión de que si hoy hablábamos, por ejemplo, de la dificultad de los compositores actuales, ¿no? En ujú. insertar sus obras, porque se toca siempre música de los compositores históricos que ya no están. Sí, eh, bueno, cuánta más dificultad entre las mujeres compositoras, ¿no? ujú, En poder insertarse en todo el ambiente y en poder lograr que sus obras eh, se toquen, ¿no? Que las orquestas las toquen, que los claro, músicos quieran tocar, que las quieran programar, y en realidad no hay una diferencia entre la calidad de obra de una mujer compositora, de un compositor hombre. para Eh, nada. claro, entonces por eso fundaron este foro. em, Hoy en día tiene 20 y pico integrantes, alrededor Mira, de 25 28, no me acuerdo bien. Eh, la presidenta es Nelly Gómez, la vicepresidenta es Eva Lopsic, que fue mi ah, maestra. mira. Sí, Se vuelven a eh, encontrar, se vuelven a sí. encontrar, claro. Eh, y es un espacio en el que todas tratamos de movernos, cada una en la medida que puede, en el tiempo que puede y en las posibilidades que tiene Ujú, para difundir las obras de todas, ¿no? está bueno. Eh, sí, sí, sí. Y lo bueno también que tiene el foro es que es federal, o sea, de hecho la mayoría están en Buenos Aires, pero hay varias que estamos en las provincias, o sea, Ujú, estoy yo en La Pampa, hay compositoras en Neuquén, en Entre Ríos, creo, no, en Entre Ríos no, ya no, pero eh, bueno, no me voy a acordar ahora. Bueno, hay una compositora de Misiones que ahora vive en Cava, pero que es de Misiones, mira, compositoras en Córdoba. Y por otro lado, otra cosa que es para mí muy importante es que en el foro hay compositoras que trabajan con todo tipo de lenguajes y todo tipo de estilos. mira. Sí, entonces eh, eh, uno escucha las obras de las compositoras de todo el foro y todas componemos diferente, todas componemos en un género distinto, en un estilo distinto. Eh, hay compositoras que componen música popular directamente, Ujú. eh, así que es muy variado y no,
no hace distinciones en ese Y sentido. por lo que decís, hay mucha apertura a que cada una escriba lo que se le cante, digamos. Sí, 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 porque en realidad se nos acepta en el foro por, por obras compuestas, por trayectoria, por Claro. estar en actividad, ¿no? Ujú. Pero no es que se exige un determinado lenguaje o un determinado estilo, Está buenísimo. ni tampoco hay una consigna. O Claro, sea, no hay una consigna en la que se diga, bueno, lo que compongamos para el foro tiene que ser en este lenguaje. claro, claro. Hay algunos proyectos que ya se han hecho y ahora se están haciendo otros, donde, por ejemplo, ahora hay uno en el que la consigna es homenajear a Celia Torrá, la compositora Sí, entrerriana. sí. Entonces, eh, entonces estamos todas componiendo sobre una obra, tomando algún elemento de una obra de Celia Torrá, Mira. eh, pero cada una en su lenguaje. O sea, la consigna es tomar alguno de los elementos, el que cada una quiera, Ujú. eh, y en todo caso, obviamente, dentro de la consigna está el orgánico para el que tenemos que componer, Claro, la duración de la obra y ese tipo de cosas, pero nunca el lenguaje. claro. Está buenísimo. Che, Sí, estamos medio llegando al final y me gustaría tocar un tema que es importante, que es el tema docente. ¿Cómo es tu experiencia docente actual y cómo la encadenás, digamos, con tu formación también, ¿no? ¿Vos das clases de piano en Santa Rosa también? sí. En este momento yo estoy trabajando en el instituto que forma docentes de música, Ah, que es el Centro Regional de Educación Artística, CREAR ujú. se llama. Eh, y y bueno, y lo que enseño ahí es piano, ¿sí? Ah, bien, Piano y un taller de producción musical en el que hay que aprender a hacer arreglos, mira, que es bastante amplio porque hay que aprender a hacer arreglos, también un poco roza la composición, pero aparte hay que hacer también una muestra pública, entonces hay que preparar toda la puesta de esa muestra pública, desde encargarse de la difusión eh, hasta todo lo organizativo del evento, ¿no? claro. Eh, Así que esa es es como ejerzo la docencia en este momento. Cuando empecé a trabajar, trabajé en escuelas como profesora de música, en Ujú. escuelas secundarias, eh, y también trabajé en una orquesta infanto-juvenil en Ah, General mira. Hacha, que está a 100 kilómetros de acá de Santa Rosa. Ahí trabajé 11 años. Ujú. Eh, Así que sí, a mí la docencia la verdad que me gusta. Yo quería, lo que quise siempre es ser música, ser pianista y ser compositora. Eh, y la verdad es que la docencia fue y es lo que me permite vivir. Claro, Eh, la eh, plata, digamos. claro, y no Claro, está mal claro. reconocerlo ni decirlo así No, porque no, no, pues uno además está buenísimo. Es un trabajo además muy creativo el hecho de dar clases. necesita. Sí, pero aparte, más allá de que yo siempre, de que desde un primer momento yo a la docencia la tomé como eso, eh, me gusta. Claro, Eh, claro, claro. no es, si bien no es lo que yo dije desde chiquita que iba a hacer en la vida, Ujú. pero es algo que me gusta hacer, que me da mucha satisfacción, me divierto con mis alumnos, Fundamental. eh, sí, eh, y me hace feliz hacerlo. Eh, Entonces, y lo bueno de todo esto es que poder dedicarme, o sea, que el trabajo que me da de comer, digamos, que me permite vivir, tener una vida medianamente cómoda, eh, además esté relacionado con lo que a mí me gusta hacer, No, eh, es fundamental. Eso tengo que estar agradecida de por vida. Em, yo creo que que se debe complicar, no me imagino, ¿no? Pero se debe complicar tener un trabajo a la mañana
de cualquier cosa, administrativo o lo que sea, Sí. y a la tarde otro, y después llegar a casa e intentar tocar el piano y componer. O sea, y lo digo porque Es mientras complicado, sí, sí, claro, mientras les estoy enseñando a mis alumnos, hay muchas cosas que se relacionan en mi cabeza, tanto para bien de ellos, que les pueda transmitir a ellos, claro, como lo que yo después pueda hacer en una obra cuando llegue a casa. Y claro, eso es claro. porque el trabajo que hago eh, es, está directamente relacionado con el otro trabajo que es el que quise hacer desde siempre. Sí, pero además, Eh, digamos, me parece que cuando uno da clases, perdón, cuando uno da clases, toca, ejerce como músico, compone, como en el caso tuyo, en el caso mío, el alumno también se ve incentivado porque siente que está estudiando con alguien que está en el ruedo, que está haciendo discos, que toca en una orquesta, que genera música, que arregla, que compone. Me parece que también eso al alumno lo dice, ah, bueno, pero esto se puede hacer también, yo lo puedo hacer también. Y me parece que es una buena manera de incentivar y de inspirar a los alumnos claro. también, ¿no? Es que eso que decís que el alumno pueda mirarse en otros, en el profe en este caso, Claro, y decir esto se puede hacer, claro, al final se podía, claro. el tener referentes, ¿no? De lo de lo que se va a hacer. Es algo que, por ejemplo, yo acá en La Pampa no tenía cuando era chica. No tenía, no porque no hubiera, ¿eh? O sea, había sobre todo compositores de música popular, Ujú. pero, por ejemplo, yo mencioné hoy a Argentino Valle y yo, obviamente, cuando yo era chica ya había fallecido, Ah, pero yo no lo conocía ni de nombre cuando era chica. Lo empecé a ah, ver en el cementerio de Santa Rosa, en la placa del cementerio. Me llevaban al cementerio y yo veía la tumba de Argentino Valle claro. y pensaba que era un escritor, porque como en la placa yo había leído a tu pluma, no sé qué, pensaba que era un Ah, escritor, ay, no, era pianista el tipo. pianista y compositor. Claro, Eh, por eso, pero como desconocía, eh, faltaba tener esos referentes cercanos, aunque sea, ¿no? O sea, claro, claro, lejanos o cercanos, quiero decir. Pero bueno, pero un referente que hubiera sido un poco más lejano para mí hubiera sido Argentino Valle, pero yo lo desconocía. claro. Eh, entonces, tener los referentes a mano, Es sí, importantísimo, sí. es importantísimo. Bueno, Viviana, llegamos al final. Te agradezco muchísimo todo el tiempo, toda tu historia desde esa niña precoz compositora, y hoy ser quien sos, pianista reconocida, compositora reconocida de Santa Rosa de la Pampa, para todo el mundo, ¿no? Hoy, gracias a estas redes nuevas que han aparecido, tenemos la posibilidad de que nos conozcan en todas partes del mundo. Así que ha sido Sí. un placer tenerte en el ciclo. Bueno, no, yo te agradezco, no sé si para todo el mundo, al menos para una partecita, y ya con Bueno, eso estoy re feliz. Eh, no, no, pero te agradezco muchísimo porque ha sido una charla muy grata, ha sido muy igualmente, amable y muy considerado conmigo. Así que fue un lindo momento, un lindo rato y además ayuda mucho a difundir mi trabajo. Así que te totalmente. agradezco Yo en muchísimo. las charlas, al final de las charlas, cuando las subo los días domingos, suelo poner música en los comentarios, ¿viste? Del invitado. En este caso voy a buscar, o vos sugerime qué te gustaría que aparezca en la charla, ¿viste? Para que la gente no solamente vea la nota, sino que escuche tu música, digamos, que eso es lo importante, ¿no? Claro. Sí. ¿Sí? No, no, yo dejo que vos decidas, que vos Dale, elijas. dale, dale. Bueno, No, te y te mando un agradezco beso muchísimo. grande, y te agradezco de nuevo. Esto fue el capítulo número 5 de Músicos del País, en este caso Viviana Dal Santo desde Santa Rosa a La Pampa. Un beso grande, nos vemos. Chau, chau.